La educación, como ya lo sabemos, lleva años y años transformándose en busca de adaptarse a los cambios que la sociedad en general ha tenido. Sin embargo, el ritmo de las transformaciones muchas veces supera la capacidad que tienen ciertas instituciones para adaptarse. En general, la educación ya no se basa solo en la memorización de contenidos, sino que se espera que los estudiantes puedan comprender, analizar, colaborar y comunicarse de formas más complejas para así desarrollar ciertas habilidades necesarias para su futuro. Desde nuestra formación se nos hace evidente que los cambios afectan la manera en la que aprendemos y enseñamos y que nos lleva a encontrarnos con ciertos retos. El día de hoy veremos 10 de esos. Hoy en día se espera que los estudiantes asuman 3 roles claves para su vida: ser creativos, ser pensadores críticos y ser colaboradores. Uno de los retos se basa en hacer coincidir estas habilidades dentro de currículums que muchas veces pueden seguir siendo algo rígidos y centrados en contenidos de memoria y evaluaciones tradicionales. Si queremos que los estudiantes piensen por sí mismos, propongan nuevas ideas y artefactos y trabajen con otros en distintos contextos, necesitamos desarrollar nosotros espacios de aprendizaje que les permitan experimentar esto y construir estas habilidades a través de la práctica. Por ejemplo, promoviendo la interpretación, la escritura creativa y el debate dentro de las aulas de clase. Por otro lado, tenemos 2 retos importantes centrados en la comunicación. Muchas veces creemos que la comunicación está dada por sentada y que todos sabemos comunicarnos de forma correcta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el mundo se ha transformado y que en los salones de clase es posible encontrarnos con una multiculturalidad amplia, por lo que nuestra comunicación como docentes no debe darse de manera automática. Las diferencias culturales, las discontinuidades en las expectativas de los estudiantes, sus familias, los colegios y los contenidos y las formas distintas de interpretar mensajes pueden llevar a conflictos que no se dan por una mala intención, sino por errores en esta comunicación. El reto es que como profesores desarrollemos formas de comunicación clara, contextualizada y sensible, en donde consideremos quiénes están recibiendo el mensaje y desde dónde pueden estarlo interpretando. Esto implica seleccionar ejemplos pertinentes, adaptar nuestro lenguaje y estar muy atentos a cómo nuestros estudiantes, con sus historias y realidades, decodifican lo que hemos dicho. Otro gran reto en cuanto a la comunicación es que tanto nosotros como nuestros estudiantes aprendamos a leer más allá de las palabras, a entender lo que puede haber detrás de los discursos que damos y que son dados en los espacios educativos. Aquí entra un tema que se ha vuelto clave en los últimos años en todo el mundo: el aprendizaje socioemocional. Llevar a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades como la empatía, la autorregulación y la escucha profunda para poder reconocer que todos nos comunicamos desde nuestras creencias, prejuicios y estados emocionales y que esto puede también distorsionar el cómo interpretamos lo que otros dicen. Entender el uso de distintos códigos, por ejemplo, por la diversidad mencionada anteriormente, nos lleva a prevenir conflictos por la comunicación y conflictos de convivencia en las aulas, enseñar a los chicos cómo manejarlos si se presentan y además aplicar estas habilidades a su vida cotidiana, pues nunca dejarán de usarlas en el futuro. Siguiendo por esta línea, otro de los grandes retos que podemos encontrar en el siglo XXI es el de la tecnoglobalización, que si bien por mucho tiempo se vio como un problema, ahora lo reconocemos como parte de nuestra realidad. Y no para mal precisamente, se pueden hallar grandes ventajas en la tecnología y es necesario saber aprovecharla. Para las recientes generaciones, este reto ha consistido en su cotidianidad, creciendo la mayor parte de los individuos con un dispositivo tecnológico y acceso al Internet al alcance de la mano a temprana edad. Como maestros es necesario entonces implementar esos recursos en nuestras aulas de clase, mostrarlos al estudiante como un elemento útil en su formación, enseñando el uso adecuado y fomentando la adquisición de información propicia por los diferentes medios a los que esta herramienta puede dar alcance. Es esencial entonces que en la práctica pedagógica el maestro actualice sus métodos de enseñanza, de forma que pueda generar mayor interacción con el estudiante. Asimismo, la necesidad de innovación se convierte en un reto en el aula. El estudiante, recordemos, tiene ahora un rol activo y protagoniza su proceso formativo, en orden de proporcionarle las guías y herramientas necesarias para que se pueda desenvolverse en sociedad de manera efectiva, es decir, no como un ser productivo, sino como ser humano, social y ético.
El maestro debe buscar la forma de transmitir los saberes que ha recolectado por medio de la experiencia, de una forma mucho más cercana a la realidad del estudiante. Esto debe hacerlo teniendo en cuenta su entorno, contexto, fortalezas e incluso debilidades, de manera que pueda superarlas. Es necesario no recurrir a la monotonía y memorización, pues de ser así nunca habrá un progreso, y esto se evidencia no solo en el salón de clases, sino a futuro en la sociedad. Si el estudiante no es capaz de formarse como un ser íntegro en su niñez, difícilmente lo hará en su adultez. Se ve en ello la urgencia de que el docente replantee sus prácticas en favor del estudiante y en sentido próximo de la sociedad. Podemos observar, no muy lejano al punto anterior, un nuevo reto, el contexto al aula. Para que el aprendizaje sea vivo y real, para que este sea significativo y genuinamente aplicable a la vida del estudiante, debe basarse en su propio contexto. Si esto no sucede, ¿de qué manera podría el estudiante, desde su perspectiva, otorgar un valor al conocimiento adquirido? Por varios años, los saberes solo se transmitían sin importar la realidad del sujeto. Solo pasaban de una persona a otra y eran considerados necesarios por una sociedad homogeneizada, que no priorizaba la experiencia sobre la producción. Hoy día las cosas han cambiado, o deberían hacerlo. Tener en cuenta la realidad que vive el estudiante es fundamental para llevar una práctica pedagógica efectiva y lograr hacer la conexión entre la vida y el aprendizaje mucho más clara. De la mano hallamos un nuevo reto, la necesidad de formación continua. Como es bien sabido, el estudiante no es el único que se encuentra en un proceso formativo. El docente, de igual manera, debe continuar con su crecimiento, no solo a nivel académico o profesional, sino a nivel personal y humano. Ello da muestras de la vocación y el amor a la profesión, que a su vez le guían a seguirse nutriendo, continuar aprendiendo y conocer todo aquello que antes le era ajeno, aquello que la actualidad ha establecido como una nueva realidad, para beneficiar así las generaciones que desde hoy se están proyectando. Otro de los grandes retos de la educación actual es lograr que el aprendizaje tenga sentido para el estudiante, pues durante mucho tiempo la educación se centró en transmitir contenidos donde el estudiante solo memorizaba información sin cuestionar su utilidad. Sin embargo, hoy sabemos que aprender no es repetir, sino comprender y aplicar. El problema aparece cuando el estudiante no logra conectar lo que aprende con su vida. En ese momento, el aprendizaje pierde valor, se vuelve una obligación y no un proceso significativo. Por eso, el reto que tiene el docente es diseñar experiencias que despierten el interés, que conecten con la realidad del estudiante y que responda a sus preguntas. En la primera infancia, esto es más evidente. Los niños aprenden a través del juego, la curiosidad y la exploración. Si una actividad no les genera interés, simplemente se desconectan. No les va a interesar, no van a sentir la necesidad de explorar más allá. Esto nos demuestra que la motivación no es un complemento del aprendizaje, sino una condición necesaria para que éste ocurra. Otro reto es la construcción del pensamiento propio o el pensamiento crítico. La educación tradicional se ha enfocado en formar estudiantes que repiten información, pero no siempre que lo cuestionen o la transformen. Esto debido a que en su momento nada más necesitaban personas que salieran al mundo laboral y no cuestionaran nada, básicamente para mano de obra. En la actualidad esto ya presenta un problema, ya que en la sociedad sí necesitan personas críticas capaces de analizar, opinar y tomar decisiones. Al desarrollar el pensamiento propio implica permitir que el estudiante se equivoque, que haga preguntas y que construya sus propias ideas a partir de lo que aprende. El docente juega un rol de dejar de ser el quien transmite verdades absolutas para convertirse en un guía que acompaña el proceso del pensamiento del estudiante. En primera infancia, el reto se observa cuando los niños comienzan a preguntar constantemente el porqué de las cosas. Ese momento es clave, porque ahí se está formando el pensamiento crítico. Por eso no deberíamos de frenar a los niños a que hagan sus preguntas. Si el docente o el adulto limita estas preguntas,
también está limitando su capacidad de pensar. Por el contrario, si fomentamos el diálogo y la exploración, se fortalece la autonomía intelectual desde edades tempranas. Por eso es bueno dejar que los niños pregunten, que cuestionen todo, que por qué llueve, que cualquier fenómeno. Es importante fomentar esto, a que sean más curiosos. Y también tenemos otro reto que es la sobrecarga de información. Pues hoy en día los estudiantes tienen acceso a una cantidad inmensa de información a través de internet, redes sociales y distintos medios digitales. Sin embargo, tener acceso a la información no significa comprenderla. De por sí mantenemos muchas horas en plataformas como Instagram o TikTok, donde los videos son cortos y dan muy poca información de algo y las personas se quedan con eso y no profundizan. Por eso el verdadero desafío no es encontrar información, sino saber seleccionarla, analizarla y utilizarla de manera crítica. Esto exige que la educación no solo enseñe contenido, sino también habilidades para gestionar la información, como la lectura crítica, la interpretación y la toma de decisiones. Esto en la primera infancia, este reto se manifiesta en la exposición temprana a las pantallas y contenidos digitales. Los niños reciben múltiples estímulos, pero no siempre cuentan con las herramientas para procesarlos. Por ello, el papel del docente es fundamental como mediador, ayudando a filtrar la información y a darle sentido dentro del proceso de aprendizaje. De esta manera no solo se forma a un estudiante informado, sino a un sujeto crítico frente a lo que consume. En conjunto, estos retos analizados evidencian que la educación actual atraviesa un proceso de transformación profunda. Ya no se trata únicamente de transmitir contenidos, sino de responder a las nuevas demandas de una sociedad cambiante, diversa y altamente influenciada por la tecnología. Retos como la tecnoglobalización, la necesidad de formación continua del docente y la contextualización del aprendizaje muestran que la enseñanza debe adaptarse constantemente, tanto a los avances tecnológicos como a las realidades de los estudiantes. Al mismo tiempo, aspectos como la comunicación en contextos diversos, el desarrollo socioemocional y la interpretación de los discursos reflejan que educar implica también comprender al otro, reconocer sus diferencias y fortalecer habilidades para la convivencia. Por otro lado, desafíos como la motivación, la construcción del pensamiento propio y la sobrecarga de información evidencian que el aprendizaje debe ser significativo, crítico y orientado a formar sujetos autónomos, capaces de analizar y actuar en su entorno. En este sentido, el papel del docente se transforma, deja de ser un transmisor de conocimiento para convertirse en un mediador, guía y acompañante en el proceso formativo. Finalmente, todos estos retos convergen en una misma idea. La educación del siglo XXI no solo busca formar estudiantes, sino seres humanos integrales, críticos y conscientes de su realidad, capaces de participar activamente en la construcción de la sociedad. Educar hoy no es solo enseñar, es transformar.